Bueno, vieron que el Ministerio de Capital Humano viene reiterando a través de distintos posteos en las redes sociales que se ha incrementado y se ha superado el índice inflacionario y el poder adquisitivo para los sectores más vulnerables a partir del incremento de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentar. Ahora, distintos estudios, entre ellos uno realizado con mucho rigor por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, muestra que realmente esto no ha sido así, que ha habido una caída interanual muy importante, y un economista que también ha advertido y venía advirtiendo sobre esto en las redes sociales es Federico Pastrana, director de la consultora CP e investigador de la Fundación Fundar. Y está del otro lado de la línea. Buenas tardes, Federico. Nora Beiras de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Nora, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿nos contás un poco por qué no es cierto que si bien ha habido aumento en la asignación universal por hijo y en la tarjeta alimentar, aumentos importantes de acuerdo a lo que han sido otras políticas sociales, esto no alcanza a compensar lo que ha implicado la pérdida del poder adquisitivo a los sectores populares? Bueno, básicamente, Nora, hay un indicador que es muy claro de por qué no llegó a compensar, que es el indicador de pobreza e indigencia. ¿Sí? La pobreza aumentó 50% en solamente 6 meses y la indigencia se duplicó en un año. Con lo cual, si la política social hubiese podido compensar el nivel de ajuste que tuvo a nivel macroeconómico la economía, la pobreza y la indigencia no hubiesen aumentado. Entonces ahí ya tenemos una respuesta a partir de hechos concretos y fácticos, que es que hasta el propio gobierno reconoce que es que la pobreza y la indigencia subieron mucho en los primeros 6 meses de su gobierno. Ahora, ellos al mismo tiempo dicen que superaron el costo de la canasta para los sectores más vulnerables con la tarjeta alimentaria y la duplicación de la asignación universal por hijo. Esto no es verdad. Exacto. Claro, ¿cómo es un poco, digamos, no? Cuando uno analiza los distintos gastos y sobre todo los ingresos de los hogares, uno tiene que hacer como la descomposición de cómo vive un hogar, ¿no? Y cómo llega, en el caso de la pobreza e indigencia, a cubrir ciertas necesidades, es decir, la necesidad alimentaria en el caso de indigencia y otras cuestiones como alquileres y otros gastos como transporte en el caso de la pobreza. Cuando uno hace esa cuenta y dice, bueno, ¿cómo llegan los hogares? Bueno, tenés ingresos laborales y tenés ingresos no laborales. Los ingresos no laborales, una parte muy importante que son las jubilaciones y pensiones, que es una parte muy importante del gasto previsional, y la otra son los programas sociales, ¿sí? Dentro de los cuales está la asignación universal por hijo. Ahora, el gobierno agarra y arma una forma de relatar su política social diciendo que duplicó la asignación universal por hijo, lo cual es verdad, ¿sí? Cuando uno analiza el gasto en la asignación universal por hijo y los niveles de ingresos que tuvieron las familias por la asignación universal por hijo, efectivamente subieron mucho. Ahora, la tarjeta alimentar no es cierto que subió en esa cuantía, no es cierto, de hecho no tiene una política tan clara como la asignación universal por hijo, porque es mucho más discrecional la tarjeta alimentar, y sobre todo otras políticas como por ejemplo el plan Volver al Trabajo, que es el expotenciar trabajo, tuvo una caída muy grande en todos estos meses, superando el 50% en términos de ajuste, ¿sí?, de poder adquisitivo. Ahora, cuando uno termina de analizar y dice, bueno, vamos a ver todos los programas sociales están cayendo entre 20 y 25% en promedio en todo el primer año de mi ley. Y eso es un poco la respuesta que te da. Ahora, ¿cómo puede ser que sea compatible que duplicar la asignación universal por hijo, pero cuando uno cuenta todos los programas sociales tenés un ajuste de 20 a 25 puntos? La respuesta es que la asignación universal por hijo representa solo el 7% del gasto fiscal en programas sociales y por lo tanto los ingresos que reciben las familias. Es decir, es una porción muy chiquita que aumentó mucho en un contexto en donde todo el resto estaba cayendo muy fuerte. Y eso explica también por qué la indigencia y la pobreza subieron tanto. Claro, porque además vos hacés referencia a lo que era el potenciar trabajo, que quedó en poco más de 70.000 pesos, ¿no? 78.000 pesos. 78.000 pesos congelados, efectivamente, desde enero. Y fíjate en la acumulación de inflación que tuviste desde enero hasta ahora, ¿no? Claro, es decir que el gran logro con el cual el gobierno se ufana, que es haber reducido el gasto público, se hizo básicamente sobre las políticas de seguridad social, de asistencia social y de jubilaciones.
El gasto previsional representa más del 30% del ajuste fiscal que hizo el gobierno, que es un ajuste fiscal histórico. Es decir, es muy difícil hacer un ajuste fiscal histórico de una intensidad y una rapidez monstruosa sin ajustar el gasto previsional. Bueno, de hecho, ajusté el gasto previsional. Y hay más cosas, como por ejemplo el congelamiento del bono que reciben más del 40% de los jubilados. Entonces ahí tenés otra respuesta de cómo puede ser que ajuste tanto el sistema previsional si el gobierno dice que la movilidad llevó a que los niveles aumenten respecto a noviembre. Bueno, lo que pasa es que cuando vos analizas hacia adentro de los jubilados, la jubilación media y alta efectivamente superó el nivel de noviembre, pero la jubilación mínima sigue abajo y tuvo un ajuste de más de 20 o 25% en los primeros meses. Entonces hizo un ajuste muy grande en los primeros meses y la recuperación, sobre todo en los sectores más bajos, no llega a ser importante como para compensar esa caída. Y ahí tenés un poco la respuesta de por qué la situación social en Argentina es una de las patas de por qué la situación social en Argentina sigue muy frágil y los niveles de pobreza y indigencia siguen altos a pesar de haber recuperación económica. Claro, porque ahora también están con el tema de que en realidad en el último trimestre la pobreza disminuyó porque la inflación no está bajando según el índice del INDEC y por lo tanto los índices de pobreza no aumentan. Pero esto encubre la realidad en la que viven los sectores más vulnerables. Yo la verdad que a ver, vamos a ponerlo así, si vos tenés un ajuste de 50% y tenés una recuperación de 30%, lógicamente que tenés una recuperación importante porque es 30%. Ahora, si cayó 50% y recuperó 30%, tuviste un ajuste entre el 15 y el 20%, termina dando ese número. Ahora, 15 y 20% es un ajuste histórico. ¿Sí? Entonces, claro, tuviste una recuperación muy grande, después una caída muy grande, pero el ajuste sigue siendo muy grande. Entonces, claro, depende del punto de comparación que uses. Entonces nosotros en el trabajo, ¿qué hicimos? Agarramos el año entero, lo más actualizado posible. Y cuando ves el año entero, ves que la recuperación de los últimos meses, la verdad que no es una recuperación tan grande que permita compensar, sobre todo en los sectores más bajos, el nivel de ajuste que tuvieron. Ahora, y en esta perspectiva, teniendo en cuenta que no va a haber presupuesto para el año próximo y que todo seguirá en manos de la discrecionalidad del gobierno, ¿pensás que estos sectores pueden tener realmente algún tipo de recuperación real? Mira, eso me gusta contestarlo con dos miradas, ¿no? Si quieres un poco las dos miradas que tengo usualmente para analizar estas cosas. La mirada más macroeconómica, ¿sí? Y la mirada más de la cuestión social, ¿no? Y cómo interactúa una cosa con otra, que me parece que es un poco la respuesta de lo que pasa hace años en Argentina, y es un poco lo que tratamos de plasmar en el trabajo, acá están vinculados dos procesos, un proceso macroeconómico vinculado mucho a la inflación y los niveles bajos de recuperación de la producción, ¿sí? Cierto estancamiento secular, en conjunto con una actitud del gasto fiscal, ¿sí? Entonces vos tenés en este periodo una combinación en donde aumentó mucho la inflación, ¿sí? Después bajó y un ajuste fiscal muy grande. Entonces eso hace una combinación en donde hay ciertos sectores que pudieron protegerse mejor de la inflación, básicamente los que tienen paritarias, frente a otros sectores que estuvieron mucho más vulnerables, que son básicamente los informales, los cuentapropistas y quienes cobran programas sociales, ¿sí? Son los que están más vulnerables. Eso te arma una economía y una distribución del ingreso mucho más frágil. Entonces, si bien la inflación va a bajar y eso debería permitir una recuperación de esos ingresos, el nivel de fragilidad del cual partís es muy complicado, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿esta baja de la inflación verdaderamente puede mejorar a los niveles de informalidad que hay, los ingresos de los niveles informales? Y yo te digo, mira, si el mercado interno se recupera, y seguramente las personas que venden, hacen venta ambulante y van a estar un poco mejor, ¿sí? Ahora, si no hay recuperación del mercado interno, la verdad que no. Si baja la inflación y comercio, construcción, los grandes gremios logran recuperarse en sus niveles salariales, te voy a decir, bueno, eso va a empujar, y la verdad que van a haber varios millones de trabajadores que van a estar mejor. Los niveles de la construcción son muy bajos, las recuperaciones son muy bajas, y cuando uno analiza los paritarios, la verdad que están negociando niveles que están muy cercanos a la inflación y no permiten recuperar los niveles de poder adquisitivo. Entonces, eso arma una economía en donde es difícil que uno pensara, en el marco de una política fiscal que tiene un ancla, ¿sí? Que tiene una actitud de ajuste, y una macroeconomía que, si bien bajó la inflación, tiene grandes problemas para recuperarse. Eso hace que, la verdad, que uno pensaría más en una economía que tiene estancamiento de ingresos que de pronta recuperación y mejora de los indicadores sociales.
Y donde realmente los sectores, bueno, ni qué hablar de las jubilaciones, porque con esta perspectiva, con el congelamiento del bono ya anunciado para el año próximo, no hay los sectores realmente de jubilaciones mínimas, que son la mayoría, no tienen ninguna posibilidad de recuperación. Ahí hay una cosa que técnicamente es un poco más complicada, por ahí no es para ya esta altura de la entrevista, pero las jubilaciones, sobre todo las medias y altas, y la asignación universal por hijo, están indexadas. Claro. ¿Qué significa? Que si baja la inflación, se recupera el poder adquisitivo. Sí, es medio automático. ¿Por qué? Porque si la inflación es 4, y ahora es 2,5, era 4 el mes pasado, y ahora es 2,5, y a todos le ajustan nominalmente el 4, y la inflación es 2,5, entonces tenés una recuperación del poder adquisitivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, en la asignación universal por hijo pasa eso. ¿Sí? En el resto de los programas sociales no pasa eso. Están indexados. Por eso es que caen en términos reales. Porque es más arbitrario, como decías vos, sí, los aumentos son arbitrarios. ¿Qué pasa en la jubilación media y alta? No, los aumentos son indexados. ¿Qué pasa en la jubilación mínima? Hay una parte que está congelada. Entonces esa parte no se ajusta y eso hace que no se pueda recuperar. Entonces lo que tenés en un punto es que hay gastos que están indexados, que son automáticos, pero que no permiten una mejora de la distribución del ingreso y por lo tanto una mejora de los indicadores sociales de pobreza y indigencia. Entonces hay como una cosa medio encerrada en el marco de una política fiscal y una macro que no permitan recuperar ingresos a la mayoría de la población. Yo creo que es un poco ese el panorama para el año que viene y más adelante. Es decir, a pesar de que puede bajar la inflación, no hay una gran mejora de los indicadores sociales por la vía tradicional de recuperación de ingresos. Todo está abierto, hay que ver, pero básicamente hoy con los datos que tenemos me parece que esa es un poco la conclusión o el panorama que podemos dar hoy. Muchísimas gracias, Federico Pastrana, economista, por este diálogo con la M750.